Conseguir trabajo por primera vez no es fácil. Ya hablamos aquí en el canal de por qué debería aprender a programar hoy mismo. Sin embargo, este mismo consejo lo siguieron las empresas que venden cursos y bootcamps y llenaron el mercado de personas que creen que saben programar. La realidad es que hay que salir de ese lago y destacar frente a los demás para poder conseguir nuestro primer trabajo. Una vez hayas conseguido tu primer trabajo, vas a ver cómo puedes ir escalando tu carrera como tu salario. Sea que estás buscando tu primer trabajo o ya tengas trabajo y quieras cambiar, estos tips te ayudarán, ya que me sirvieron a mí y como entrevistador técnico los tengo muy en cuenta cuando estoy revisando los candidatos que trabajan conmigo. No es requisito ir a la universidad, es requisito hacer cursos y tutoriales. Si bien tener un título universitario de informática, ciencias de la computación u otros campos relacionados puede ser beneficioso y abrir algunas puertas, no es la única vía para ingresar al campo de la programación. En la industria tecnológica se valora mucho más la experiencia práctica y las habilidades técnicas que la educación formal. Muchos empleadores están dispuestos a contratar programadores basándose en su capacidad demostrada, ya sea a través de proyectos personales, contribuciones a proyectos de código abierto, certificaciones, cursos en línea o experiencia laboral relevante. En la programación lo más importante es tener un conocimiento sólido de los fundamentos de programación, comprender los conceptos claves y estar familiarizado con las tecnologías y lenguajes relevantes en el mercado laboral. Esto se puede lograr a través de diferentes vías de aprendizaje, tanto académicas como autodidactas. Las universidades dan disciplina, renombre o reputación, pero ni siquiera asistiendo a la universidad y teniendo un título universitario podemos decir que tenemos las habilidades suficientes para ser programador. Debes mostrar que sabes resolver el problema y que estás listo para empezar mañana mismo. Para esto debes saber los fundamentos de la programación a la perfección, es decir, los tipos de datos, las estructuras de datos, los algoritmos, el control de flujo. Además de esto, también debemos de saber cómo funciona un controlador de versiones, como Git. Fundamental conocer las herramientas más comunes que utilizan la mayoría de las empresas para mensajería, para control de versiones, para la administración de nuestros proyectos. Algunos ejemplos son GitHub para control de versiones o sus alternativas como GitLab o Bitbucket, Slack o Microsoft Teams o Discord, Trello o Asana o cualquier otra plataforma de tipo Kanban, y Jira, que es la más común, aunque hay muchísimas alternativas en el mercado, como ClickUp, Redmine, Notion u otras. Intenta instalar y usar los diferentes editores de texto. Normalmente solo vas a usar uno, pero es bueno que sepas que existen muchas opciones y aprendas a distinguir las diferencias entre ellos. Tal vez un reclutador te pregunte qué herramientas usa y por qué, y seguro esto te dará un rato de qué hablar. Cuando ya tengas tu lenguaje o lenguajes definidos, aprende cuáles son las librerías principales, cuáles son las más populares y cuáles son las más útiles. Por ejemplo, cuando yo entrevisto a alguien como desarrollador de Rails, siempre le pregunto cuál es su gema, o sea la librería favorita. El 99% de los candidatos responde que es Device, que corresponde a la librería que integra la lógica de autenticación. Así que además de esto, pregunto la segunda librería favorita y es allí en donde yo trato de medir qué tanta experiencia tiene la persona, ya que puedo indagar mucho más de esta librería, en qué casos es mejor usarla y cuándo debo evitarla. En este mismo sentido, debes aprender cuál es la versión más actual de tu lenguaje o herramienta favorita. Así también debes estar preparado para responder cuál ha sido la diferencia entre la versión actual y las versiones anteriores. Esto es especialmente útil ya que demostrará a tu entrevistador que de cierta manera tienes comprensión de qué ha cambiado y cuáles son los posibles problemas y retos que puedes enfrentar programando en proyectos con lenguajes en versiones anteriores al actual, ya que esto es un caso muy común. Saber inglés. Esto es un plus gigante. Aún así te digan que el trabajo no necesita inglés. Si tú eres capaz de sostener una conversación en inglés, estoy seguro que vas a ganar muchos puntos, ya que saber hablar inglés demuestra de alguna u otra forma que eres una persona que puede investigar documentación en inglés. Y además muestras más valor para la empresa, ya que potencialmente podrías atender a clientes o hablar con otros programadores en países de habla inglesa. Si no sabes inglés, no te desanimes, que tampoco significa que seas un mal candidato.
Aprende de patrones de diseño y algo de arquitecturas. Si bien no es necesario que seas un arquitecto profesional para conseguir el primer trabajo, sí es ideal que sepas la diferencia entre las diferentes arquitecturas de sistema, sobre todo las más populares. Por ejemplo, entiende la diferencia entre un monolito, un microservicio, una arquitectura cliente-servidor, una API, un microlito, un sistema distribuido, que es un balanceador de cargas, entre otros componentes de arquitectura que puedes encontrar fácilmente en sitios como Wikipedia, o ya sitios mucho más serios que puedes encontrar en Google. En la descripción te dejo algunos ejemplos. Además de esto, debes aprender de patrones de diseño básico, pero a la vez modernos y que son muy usados, como por ejemplo el Builder, el Prototype, el Singleton, el MVC, el Wrapper, el Decorator, el Facade, el Proxy, el Factory, etc. Al igual que antes, no tienes que ser un programador con amplio conocimiento en ellos. Con tal de que los identifiques y sepas la diferencia entre ellos es suficiente, ya que muy seguramente tu entrevistador tenga claro el límite del cargo al que estás aspirando. Independientemente del lenguaje que elijas, aprende programación orientada a objetos. Esto no solo te dará capacidades de programación, sino que también te permite conversar con otros programadores de otras áreas y hablar de cierta forma en la misma dialéctica, cuando ellos hablen de clases, objetos, atributos, métodos, etc. Ya si vas a ser programador backend o full stack, sí es necesario que sepas este paradigma obligatoriamente. De igual forma, según el puesto al que estés optando, yo recomiendo que sepas al menos usar cualquier DBMS, es decir, un software que te permita la visualización y manipulación de las bases de datos. Sería excelente si aprendes SQL directamente, mas si no lo haces, por ejemplo si eres frontend, te da un plus grande que sepas usar cualquier sistema gráfico para manipular una base de datos, como por ejemplo el MySQL Workbench o el pgadmin, o cualquier otro sistema para ver y manipular datos en una base de datos. Debes crear un currículo. Crea tu presencia en las redes sociales de trabajo como LinkedIn, Medium, Dev.to, GitHub, Stack Overflow. Si conoces más otras redes, por favor házmelo saber en los comentarios. En ello no debes ser un super publicador ni tener 100 posts. Con que demuestres que has tenido alguna actividad reciente es suficiente. Procura hacer algunas publicaciones de vez en cuando y no te desanimes pensando que tus publicaciones son muy básicas o que a nadie le va a importar. Seguro ese conocimiento que estás plasmando en la red le debe servir a alguien que sabe menos que tú. Y créeme, siempre va a haber alguien que está empezando el camino que tú ya tienes recorrido. En mi caso, he documentado un proceso que tengo que hacer repetitivamente en mi trabajo. Y esto es configurar máquinas para Amazon para nuevas aplicaciones de Ruby on Rails. Así que he decidido crear un post en Medium y para sorpresa ha sido muy útil para muchas personas, siendo el nicho de este tema muy reducido. El perfil en LinkedIn es clave, ya que es la vía número 1 por donde te contactarán. Obviamente muy rápido no te contactarán ya que la plataforma toma su tiempo en ubicarte, pero la plataforma te indexará más rápido si eres activo. Creas publicaciones, referencias a algunos de tus posts, comentas y participas en grupos y debates de las comunidades que te interesan. No te preocupes si el salario es muy bajo. Prefiere ganar poco y ganar experiencia, ya que esto te servirá para construir tu carrera. Recuerda que si estás empezando, ese salario por el que estás optando será la línea base por la cual trabajarás, ya que menos de allí no recibirás como compensación en el futuro, y de ese momento en adelante solo podrás ganar más, sea en dinero o en prestaciones. Aprende a usar de forma básica la consola de comandos, independiente del sistema operativo que uses. Esto es una habilidad muy bien vista, ya que la manipulación de archivos, ejecución de comandos, acceso a los logs es una característica muy importante para los programadores en los casos en donde no hay entornos gráficos, es decir, en la mayoría de las plataformas web. Debes saber lo básico de cómo funcionan los protocolos web, por ejemplo, qué es HTTP y cuál es la diferencia con HTTPS, qué es DNS, qué es SSH, qué es TCP sobre IP, UDP o FTP. No es necesario ser un experto en redes, pero sí es muy sencillo saber qué son, para qué sirven y tenerlos presentes. Debes mentalizarte y prepararte para tu prueba técnica. Si la fallas o te rechazan, por esto procura obtener todo el feedback que puedas y obligatoriamente debes intentar corregir estos puntos, ya que si en la siguiente entrevista te hacen otra prueba técnica, no podrás fallar en lo que ya fallaste.
Entre más entrevistas hagas, más aumentan tus posibilidades de conseguir trabajo. Recuerda que hacer un curso no te hace programador junior, programar te hace programador, y esto se traduce en mucha práctica. Algunas empresas contratan personas para aprender, pero es porque demuestran nociones, tienen background en algún otro lenguaje, demuestran habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y mucha proactividad. Crea proyectos en la vida real para alguien que los necesite. Discute con otras personas acerca de programación. Únete a los grupos en redes sociales e intenta ingresar en el debate. Finalmente te deseo que todos estos tips y recomendaciones te sirvan para adquirir tu primer empleo. Y recuerda perseverar y no desistir. Si al cabo unas semanas o meses ves que no tienes frutos, seguro debes revisar qué estás haciendo mal, ya que el mercado está pidiendo a gritos desarrolladores con mínimas competencias.